Bueno, vamos a ver en esta oportunidad una ponencia enfocada a las evidencias que tenemos en propiocepción. Vamos a hacer una reseña un poco histórica y cómo la propiocepción fue dando base para la toma de decisiones a los cirujanos, fundamentalmente pensando en las inestabilidades de hombro y qué aportó esta evidencia, y a nosotros los kinesiólogos, los que trabajemos con la readaptación del hombro, algunas cuestiones de ejercitaciones que fundamentan también nuestro accionar. Y en la segunda parte vamos a ver evidencias de estudios científicos que hablan de el control y la validación de los ejercicios tanto escapulares como del manguito rotador, en función de tener fundamentalmente seguro cuáles son los ejercicios que nosotros podemos realizar sin ningún inconveniente en distintas etapas de estos procesos. Bueno, esta es una definición que todos ustedes ya la conocen porque la hemos abordado cuando vimos el módulo de rodilla y vimos el módulo de tobillo y pie. Simplemente recordarla, cuál es esta definición de propiocepción y cómo esto involucraba entender cómo desde la postura se partía hacia el movimiento y había todo un control sinestésico para esto. Cómo evaluarlo desde lo normal y cómo detectarlo desde lo patológico. Bien, ¿qué es lo que tenemos en el hombro? Cuando nosotros vemos la imagen del hombro, yo les había dicho, por ejemplo, cuando veíamos rodilla, era una articulación blanca. La rodilla en sí no está protegida por músculos. Lo que vamos a hacer, muchas terminaciones tendinosas, todas las estructuras óseas muy ligadas al componente cápsulo ligamentario y tendinoso. Cuando nosotros vemos un hombro, no ven nada de esto que ustedes están viendo ahora, que son todas las estructuras blancas muy internas en el hombro. Lo que nosotros vamos a ver es una gran masa muscular protegida básicamente por delante, por el costado y por atrás por el gran músculo deltoides, por delante por el pectoral y por detrás por todos los músculos del manguito rotador que nacen de la escápula, infraespinoso fundamentalmente, y lo ayuda el redondo menor que nace del escápula y lo cubre también el dorsal ancho. O sea, que lo que nosotros vemos es una articulación muy protegida, muy cubierta por músculos, pero en la interna del hombro nos vamos a encontrar con esto. ¿Qué es lo que podemos describir aquí? Que ya lo habíamos hecho en la videoconferencia. Bueno, nos vamos a encontrar acá con el complejo cápsulo ligamentario. Vamos a ver aquí el tendón del subescapular, vamos a ver aquí el tendón del supraespinoso, vamos a ver aquí el ligamento coracumeral. Bien, todas estructuras entonces que lo que van a intentar hacer es mantener esta conexión entre la escápula y el húmero. De ahí entonces el nombre de escápula humeral. Y tratando de mantener esta relación cinemática, este complejo, como ya habíamos visto, de cápsula, ligamento y obviamente rodete, que aquí no lo apreciamos, para mantener una buena estabilidad, una buena congruencia y permitir una gran funcionalidad. ¿Qué podemos decir entonces de propiocepción y ligamento glenohumeral? El ligamento glenohumeral tiene una densa red neural. Se han encontrado terminaciones de Ruffini, que fueron las más abundantes, y también se han encontrado corpúsculos de Pacini en menos abundancia. También se ha visto que hay más mecanorreceptores cerca del labrum glenoideo, o sea, en la estructura que une el labrum con el nacimiento del complejo cápsulo ligamentario, y evidentemente ahí es donde se genera el input informativo cuando nosotros generamos movimientos de elevación y combinados con rotación. Esa zona, al tener muchos mecanorreceptores, va a ser la encargada de censar la tensión de ese tejido. Se ha visto que
en personas menores de 30 años hay abundante cantidad de sensores de Ruffini, pero a medida que pasamos los 30 años van apareciendo cada vez más terminaciones libres. La proporción de estos receptores parecería va cambiando y mutando a receptores, como habíamos visto, del dolor, de la nocicepción. Bien, este es un concepto también que ya lo hemos desarrollado, que tenemos con los receptores articulares. Teníamos aquí también terminaciones de Ruffini, adaptación lenta y bajo umbral de excitación, sensibles a la aceleración del movimiento o a la deformación de los tejidos, y responden a la compresión y a la carga de tensión. Como siempre, Ruffini va a manejar las posturas básicamente terminales de tensión de cada articulación. Los de Golgi eran de adaptación lenta, un alto umbral de excitación, y van a informar sobre la dirección del movimiento y la posición articular que va a ir tomando. Pacini eran aquellos de adaptación rápido y un alto umbral de excitación, sensibles a la aceleración de movimiento o a la deformación de los tejidos. Siempre responden también a la compresión y a la carga de tensión. Y los receptores libres, que obviamente van a estar distribuidos por distintas zonas, son de adaptación lenta, pero tienen un alto umbral de excitación y siempre informan sobre dolor o anomalías en los tejidos. Estos receptores articulares, como habíamos comentado también, ascienden por los cordones posteriores hacia distintas estructuras cerebrales, dando lugar a la percepción sinestésica total sobre posición articular, velocidad, aceleración, presión y dolor que ocurra en la misma. Aquí vemos entonces en esta imagen cómo ese complejo blanco se va a cubrir un poco de musculatura, y aquí aparece en escena la importancia que tiene el grupo del manguito rotador. Aquí adelante vemos al subescapular, aquí arriba al supraescapular, por detrás estaríamos viendo el infraespinoso y al redondo menor, que no se aprecian en esta imagen. La gran bolsa serosa, que ya habíamos también hecho comentarios sobre ella, donde obviamente la irritación de esta estructura es altamente nociceptiva, y cubriendo a todo el hombro entonces al músculo deltoide, que ya hemos hablado también de la importancia de él. Estos músculos entonces van a tener receptores músculo-tendinosos, como también ya hemos descrito en otro momento, que van a actuar en función de la estabilidad activa de esta articulación. Ahí tenemos entonces, dentro de los receptores conocidos que ya también hemos desarrollado, el uso neuromuscular siempre se estimula con el estiramiento. El órgano tendinoso de Golgi, que va a ser el responsable del reflejo miotático inverso, se va a estimular con contracciones sub o maximales, y las terminaciones libres, que como ya dijimos también informan sobre el dolor y nocicepción. Algo que se suele ver en las articulaciones del hombro, fundamentalmente en procesos dolorosos postquirúrgicos, los tipos de inmovilización. La típica inmovilización entonces con cabestrillo tipo Vietnam, donde el brazo está pegado al cuerpo, aducido y rotado internamente, lo que va a generar es un gran acortamiento de toda la musculatura de la cadena anterior y un estiramiento de la cadena posterior, pero sin funcionar. Entonces, estas relaciones tónicas y de facilitación de estas estructuras se va a ir sintiendo básicamente abolida, deteriorada por la falta de uso específico. De ahí la importancia, como ya vamos a ver en la rehabilitación, de empezar a estimular con pequeños estiramientos y contracciones, van muy bien las técnicas de bombeo en el hombro para ir reiniciando estos circuitos propioceptivos. También, como ya habíamos comentado, los receptores musculotendinosos ascienden por la médula en los haces espinocerebelosos terminales y terminaban en el cerebelo, conformando la sensibilidad propioceptiva inconsciente a partir de la información sobre la longitud de un músculo, su velocidad de estiramiento y la fuerza desarrollada. Convengamos entonces que al estirar este músculo, en el hombro fundamentalmente, que prevalecen las cadenas abiertas, necesitamos entonces que ese estiramiento mantenga una determinada velocidad angular para después poder generar el movimiento y fuerza. En la medida que
esta cadena de estirar, contraer y generar fuerza se ve alterada por la inmovilidad, todos los circuitos propioceptivos se van a ver enlentecidos. El concepto entonces es volver a una reeducación sensitivo-perceptivo-motriz, generando sensaciones y percepciones donde el engrama de todos estos circuitos vuelvan a retomar el control de la articulación. Este era el circuito que también ya hemos estudiado, cómo al sistema nervioso central le van a llegar distintas informaciones periféricas desde los esteroceptores y los propioceptores, pero todo lo que se filtre va a ser siempre bajo 3 circuitos o 3 aduanas, como siempre les he dicho: los reflejos espinales, el equilibrio en la base del cerebro subcortical y la programación cognitiva a nivel del cerebro. Pase por donde pase la información, siempre tiene que ser el músculo el que resuelve la situación. Recordemos muy bien esto, tomémoslo nuevamente. ¿Por qué? Porque aquí se va a empezar a generar una gran diferencia con lo que hemos estudiado. Nosotros estudiamos rodilla y estudiamos tobillo, 2 articulaciones que trabajan preferentemente en cadena cerrada. Y la cadena cerrada va a generar siempre aquel famoso control que yo les hablé tanto, que es el fenómeno de cocontracción, que es la estabilidad simultánea de grupos musculares sobre la articulación. Por lo tanto, hay que tener presente que en el hombro se pierde básicamente en un altísimo porcentaje la cadena cerrada y nuestros movimientos pasan a ser balísticos o en cadena abierta, lo cual vamos a ver algunas evidencias como la actividad refleja va a estar enlentecida. Bien, ¿cómo evaluábamos la propiocepción? Se detectaba con movimientos pasivos, con la reproducción de posicionamiento pasivo y con la reproducción de posicionamiento activo. Distintos elementos que yo también ya les mostré en rodilla y en tobillo, y vamos a ver entonces cómo estos estudios se hacen a velocidades angulares bajas para detectar entonces el funcionamiento de sensores de Ruffini y de Golgi cuando es pasivo, y cuando se piensa en la reposición activa estimula articulares y musculares y brinda una evaluación más funcional. Este es uno de los primeros dispositivos que se diseñó para evaluar la propiocepción del hombro. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de rodilla y tobillo, fíjense, aquí la persona no ve, no escucha, se le coloca una manga neumática, en este caso adherida a este receptor de posición y movimiento, que va a estar unido aquí a un motor que va a moverse hacia rotación externa o hacia rotación interna, indistintamente lo que programe el investigador. El brazo estaría en abducción de 90 grados y rotación neutra, y este dispositivo se va a mover tanto para un lado como para el otro. El evaluado aquí no sabe para dónde se va a mover el brazo, pero si ustedes pueden ver ahí, también dispone de un dispositivo que cuando haga consciente hacia dónde está rotando su hombro, él parará el dispositivo. Por tanto, tenemos aquí entonces el primer modelo que se desarrolló en la Universidad de Pittsburgh para censar reposicionamiento de movimiento pasivo. Pero antes de ver algunas de estos resultados, vamos a introducirnos en algo que se fue estudiando sobre finales de los años 90. Los reflejos en el hombro. El primer estudio se realizó en hombros de gatos y se observó que ramas de los nervios axilar, subescapular, supraescapular y músculo cutáneo tenían actividad refleja cerca de la articulación. El tiempo de reacción varió entre 2.7 a 3.2 milisegundos. Se constató la naturaleza aferente de los mismos y la mayor respuesta se evidenció en los músculos del manguito rotador. Por lo tanto, Guanchi y Solomonov demuestran que en el gato hay una actividad refleja muy importante a partir de los músculos que inervan fundamentalmente la musculatura del hombro, pero con una gran evidencia de respuesta refleja en los músculos del manguito rotador. Hiroshi y colaboradores, un grupo alemán, estudiaron la presencia de reflejos en hombros humanos, aplicando un electrodo bipolar en pacientes que eran sometidos a artroscopía por síndrome de fricción.
Se evidenció respuesta entre la cápsula y los músculos deltoide, trapecio, pectoral mayor y músculos del manguito rotador. El tiempo de reacción varió entre 100 y 516 milisegundos, lo que es considerado un periodo de latencia muy largo para ser interpretado como reflejo. O sea, ¿qué encuentran ellos? Hay vías de activación entre el estímulo de algunas estructuras y la respuesta muscular, pero muy lentas. ¿Por qué? Porque normalmente la vía refleja va hasta 30, 33, 34, máximo 35 milisegundos. Hasta ese tiempo se considera una vía refleja. Pasado ese tiempo hay una latencia de esa vía refleja. Y evidentemente en el hombro no se constató lo mismo que en el gato. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Que el gato sigue andando en cuatro patas, sigue estimulando la cadena cerrada, sigue estimulando básicamente los fenómenos de co-contracción y estabilidad, y el hombro del ser humano pasó a una posición balística, donde evidentemente la respuesta de contención ante el input informativo que tienen que generar los tejidos está más lento. Con lo cual, no es que no tengamos los reflejos, evidentemente en el hombro hay un proceso enlentecido de estos circuitos facilitados en las articulaciones básicamente del miembro inferior. Por eso se debe generar trabajos específicos, como ya veremos, para aumentar la estabilización directa por fenómeno de co-contracción. Los primeros estudios que se propusieron evaluar la propiocepción del hombro lo hicieron sobre gente normal, tratando de testear el hombro dominante y el hombro no dominante. Sabemos también que la lateralidad determina un gran predominio sobre la utilización del miembro superior, quizás mucho más que sobre los miembros inferiores. El grupo de Lepar y colaboradores de Pittsburgh, el grupo de Smith y Brunoli de otro grupo de Estados Unidos, y Hiroshi y colaboradores, que ya se lo nombré, un grupo de Alemania, estudiaron como factor multicéntrico qué ocurría con hombros dominantes y no dominantes. Estudiaron a 75 grados de abducción, rotación interna y rotación externa, y en posición neutra, moviendo a rotación interna y a rotación externa. Si vemos el hombro dominante y el no dominante en negro, no vemos prácticamente grandes diferencias en las barras, no aparecen diferencias significativas. Por lo tanto, no se encuentran diferencias significativas entre hombro dominante y no dominantes en la percepción de reproducir el movimiento pasivo. Luego estudiaron la propiocepción de hombros inestables. Esto lo hizo el grupo de Lepar y el grupo de Smith. ¿Qué tomaron? Chicos que habían tenido inestabilidad en el hombro, o sea que su hombro se había luxado mínimo 2 veces o más. Entonces evaluaron el hombro sano y el hombro inestable, o sea, el implicado. Vemos, cuando evaluaron a 30 grados de abducción, moviendo hacia rotación interna o externa, y en posición neutra, moviendo hacia rotación interna y externa, como el hombro implicado, vemos aquí las barras claritas por sobre las barras en negro, que están prácticamente todas iguales, tiene diferencias significativas entre el hombro inestable y el sano. O sea, aquel hombro que ha sufrido la luxación tiene alterada sus vías propioceptivas, o sea, tiene un retraso en percibir esta propiocepción. A partir de estos estudios, el grupo de Pittsburgh realizó el siguiente seguimiento y estudio sobre la propiocepción. Un grupo 1, estudiantes universitarios sanos, que fue de grupo control. Un grupo 2, pacientes con inestabilidad anterior crónica, recurrente y traumática. Y un grupo 3, pacientes con estabilización quirúrgica con técnica abierta o artroscópica. O sea que teníamos que del grupo que tenía inestabilidad, estos chicos que habían tenido 2 o más luxaciones de forma involuntaria y traumática, ese grupo de chicos luxados se dividió en 2. El grupo 2 quedó sin la intervención quirúrgica, pero se le dio un tratamiento de 6 meses con ejercicios, y el grupo
3, que fue el grupo que se decidió operar, se le hizo estabilización quirúrgica, ya sea por artroscopía o por técnica abierta, y se hizo una rehabilitación de 6 meses. O sea, los 3 grupos estuvieron evaluados con la propiocepción. El grupo 1, que no tuvo lesión, sirvió de control y vimos que no había diferencia significativa entre hombro dominante y no dominante. El grupo 2 decide el tratamiento conservador, se lo evalúa al inicio y se lo vuelve a evaluar a los 6 meses después del trabajo de rehabilitación conservadora. Y el grupo 3 se evalúa antes de la cirugía, se opera, se le da un tratamiento de 6 meses y se vuelve a reevaluar. O sea que los 3 grupos estuvieron evaluados antes del programa de los 6 meses y posterior a los 6 meses. Grupo 1. No hubo diferencias significativas entre el hombro dominante y no dominante en ninguna de las variables, ni antes ni después. Nada se modificó. En el grupo 2, no se observaron diferencias significativas entre el hombro inestable y el sano en todas las variables evaluadas, fundamentalmente en la segunda evaluación. No hubo cambios entre la primera y la segunda, no cambió absolutamente nada y el grupo siguió con sensación de alteración de la propiocepción. Y lo llamativo aquí es que el grupo 3 no hubo diferencias significativas entre el hombro reconstruido y el contralateral en la segunda evaluación. O sea que los pacientes con inestabilidad anterior crónica y traumática tienen deficiencias propioceptivas significativas y la reconstrucción quirúrgica podría restaurar y normalizar esta sensibilidad propioceptora. ¿Hacia dónde va la línea? Que lo que la cirugía va a hacer es reconstruir un rodete que probablemente esté roto, esté caído sobre el posicionamiento de la glena y tensar fundamentalmente el complejo cápsulo ligamentario aplicándolo y devolverle tensión e input informativo a esos tejidos y reconstruir así los circuitos de información para que la musculatura actúe. Por lo tanto, aquí se abre un campo nuevo para saber que los chicos con inestabilidad de hombro, luego de una primera o segunda luxación, van a tener grandes alteraciones propioceptivas. Lo mismo que ocurría con un chico con ligamento cruzado roto. Lo mismo que ocurría con un chico con ligamentos laterales externos del tobillo roto. Si los tejidos no están tensos, si los tejidos no están normales, no pueden generar información a las vías y a los circuitos que requieren luego la demanda y la estabilización muscular. Entonces aquí se abre este campo donde los cirujanos intentan reconstruir esta anatomía en función de luego permitirle a los circuitos reactivarse. Y ahí ya entramos en juego nosotros con la rehabilitación para potenciar estos circuitos. Pero este trabajo en la comunidad científica fue criticado porque se evaluó a los 6 meses y los 6 meses es un follow-up, un seguimiento relativamente corto. Entonces aparece luego otro trabajo que habla de propiocepción de la articulación del hombro luego de la reparación quirúrgica por inestabilidad. Este es un trabajo de un grupo alemán. Evaluaron 14 pacientes con inestabilidad anterior recurrente de hombro que fueron examinados antes de la cirugía y con un seguimiento mínimo de 5 años del postquirúrgico, utilizando el test de reproducción angular tal cual lo vimos en diapositivas anteriores. Como resultados, ellos dicen que la sensación de posición articular mejoró significativamente luego de la cirugía, en los movimientos de abducción, flexión y rotaciones. Aquí tenemos datos de la evaluación prequirúrgica y aquí tenemos datos de la evaluación postquirúrgica, cómo las mejoras en el sentido de posición articular mejoraron entre un 40 y un 50%, y esto no es cuestión ni de poco ni de mucho tiempo. Si la articulación se estabiliza porque quirúrgicamente el procedimiento fue bueno, la rehabilitación fue buena y el hombro vuelve a encontrar su engrama de posicionamiento y movimiento, la propiocepción tiende a recuperarse a corto y a largo plazo. Estos conceptos son muy interesantes para todos los que trabajemos en deporte, en traumatología, y ni que hablar aquellos que tengan que trabajar con la recuperación funcional final de estos deportistas o esté trabajando con deportistas que involucren mucho el miembro superior por encima de la cabeza. Se ha estudiado que la fatiga muscular implica primero a los músculos periescapulares, trapecio superior y serrato,
Recuerden, dos músculos claves para el funcionamiento de la báscula de la escápula y el correcto acople de la cabeza humeral sobre la glena. Y luego se afectan los estabilizadores dinámicos, el manguito rotador, los 4 músculos que tienen que estabilizar esa cabeza humeral contra la glena. Todo esto, ¿qué va a hacer? Altera la cinemática rotadora de la escápula y el centrado de la cabeza humeral sobre la glena. Muchos autores fueron estudiando esto. Aquí dejo las referencias, pero fundamentalmente me gustaría hablar de un último grupo de trabajo, este grupo coreano, que presentó un interesante trabajo. Entonces, todos han ido a la conclusión, estos distintos autores, que la fatiga determinó diferencias significativas en la medición propioceptiva, evaluadas antes y después de la misma. Y voy a mostrarles un poco el protocolo que utilizó el grupo de Lee y colaboradores. Efectos del entrenamiento pliométrico en hombros sobre la propiocepción y la fuerza muscular. 24 nadadoras de primera división fueron evaluadas, en el trabajo de Lee y colaboradores. Lo que ellos hicieron, aquí les voy a mostrar, el que les pasé era un trabajo para pliometría, pero en el trabajo de Lee y colaboradores, entonces ellos quisieron generar un trabajo de fatiga muscular, donde evaluaron a jugadores de handball, evaluaron la propiocepción y luego hicieron ejercicios de lanzamientos, fundamentalmente con el lado hábil de cada lanzador, lanzando de una distancia mayor a los 10 metros, lanzaban hacia el arco, lanzaban, hasta que ese lanzamiento fue perdiendo velocidad, precisión y alcance. Y luego hicieron un trabajo de fatiga en cadena cerrada con press de push-up, o sea, lagartijas, hasta no poder levantarse. Luego de eso dejaron descansar 10 minutos y evaluaron la propiocepción. Y es ahí entonces donde ellos determinaron cómo esta fatiga alteró todo el control de movimiento a partir de que el hombro está sano, no tiene ninguna lesión, pero la fatiga altera los circuitos fundamentalmente sinápticos de los grupos musculares y altera la cinemática. Entonces, este es un concepto que ya vamos a ver después, porque tenemos que darle mucha importancia a la normalización de estos grupos musculares y fundamentalmente al trabajo de resistencia. La pliometría, que es un gesto que normalmente es utilizado a nivel de miembros inferiores porque se utiliza el salto, pliométricamente el concepto es que la unidad musculotendinosa lo que hace es un ciclo de acortamiento-estiramiento, o sea, que puede ser en cadena abierta, puede ser en cadena cerrada. Fundamentalmente siempre se habló de la pliometría en cadena cerrada por encontrar la resistencia del piso. Entonces, siempre que hagamos gestos de ciclo de acortamiento, estiramiento, vamos a hablar de gestos pliométricos. Como en el hombro se hablaba de que no había carga en cadena cerrada, que son gestos eminentemente en cadena abierta, se empezaron a investigar estas cuestiones y ver qué resultado tenía, para ver si eran aplicables, trasladables o no a esta articulación. Y estudiaron a 24 nadadoras de primera división, que fueron evaluadas antes y después de un programa de entrenamiento pliométrico de 6 semanas. Ellos utilizaron 2 estímulos semanales. Se evaluó la propiocepción a 0, 75 y 90 grados de abducción de hombro, moviendo hacia rotación interna y externa, y la fuerza luego se evaluó con un dispositivo isocinético YAUDEC 2 a 60, 240 y 400 grados por segundo. Entonces hubo una evaluación propioceptiva y una evaluación de fuerza. Se evidenciaron mejoras significativas en todas las variables evaluadas. Esto sugiere que las actividades pliométricas podrían facilitar las adaptaciones nerviosas que mejoran la propiocepción, la sinestesia y el rendimiento muscular. ¿Qué hicieron estas deportistas y por qué tomaron nadadoras? En este caso, los nadadores tienen en su
gesto deportivo y en su volumen de entrenamiento, mucha carga concéntrica. O sea, el nadador no está viciado de cargas excéntricas. Todo su recorrido, tanto en el recobro como en la tracción, en el tren superior, es concéntrico. Por eso se buscó a deportistas que no estén viciados de entrenamiento, contaminados de entrenamiento excéntrico. ¿Qué se hizo durante estas 6 semanas, 2 veces por semana con estas nadadoras? Cada sesión de entrenamiento pliométrico consistía en series de lagartijas, subir y bajar hasta la fatiga, hasta que la chica no pueda despegarse del piso. Luego había una recuperación, se le daba una medicine ball, una pelota con carga de 5 kilos, se la ponía a 6 metros de distancia de la pared y se le pedía que lancen esa pelota hacia la pared. El ejercicio terminaba cuando ya esta chica no podía lanzar, no llegaba con el lanzamiento a la pared. Entonces, ese fue el entrenamiento, siempre hacia la fatiga. Pliométricos en cadena cerrada y pliométricos en cadena abierta con el lanzamiento. Todo este entrenamiento a lo largo de 6 semanas fue llevando a la mejora en la propiocepción, la sinestesia y el rendimiento muscular, lo que posiciona a los trabajos pliométricos como recomendables sobre las fases finales de un programa de rehabilitación. Habíamos dicho que los hombros dominantes y no dominantes no tenían alternancia. Pero aquí nosotros vemos cómo los hombros dominantes de estos deportistas, los lanzadores de las grandes ligas, adquieren para poder lanzar prácticamente, fíjense, posiciones de lanzamiento patológicas para cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros que hace este gesto, hace este gesto, hace este gesto, se luxa el hombro. Ellos están entrenados básicamente en adquirir ganancia de amplitud de movimiento en rotación externa para ganar en aceleración, pero la van a perder después en rotación interna. Todos estos deportistas desarrollan una cápsula posterior del hombro engrosada, porque es el elemento frenador de la alta inercia y aceleración que generan con el lanzamiento. Se estudiaron hombros de estos lanzadores, Entonces podemos ver cómo en el lanzamiento el movimiento va a generar entre la rodadura y el deslizamiento un efecto de traslación hacia adelante. La cápsula debe frenar esta gran inercia que genera un lanzador. Entonces, estos lanzadores obviamente tienen una cinemática modificada y adaptada al gesto deportivo. Y obviamente todo gesto de lanzamiento, todo gesto que va a reproducir esto, tiene que generar adaptaciones. En este caso lo van a hacer por el tejido conectivo. Ahora, la repetición de los gestos, ¿a qué nos puede llevar? A que el accionar sobre el músculo supraespinoso y la bolsa termine generando los síndromes de fricción y afectación que ocurren en todos los lanzamientos. ¿Esto cómo se daría? Básicamente, como ya hablamos, por los síndromes compresivos en esta zona. Si la cinemática no es correcta, esa zona es la que va a sufrir. Entonces, vamos a ver qué se fue estudiando con algunos lanzadores. La propiocepción del hombro en lanzadores de béisbol. Se examinó la propiocepción entre hombros dominantes y no dominantes de 21 jugadores de béisbol profesionales, sin patología en el hombro. Que se vio que la sensación de posición articular fue significativamente más precisa en el hombro no dominante que en el dominante. Al comenzar a 75 grados de rotación externa máxima y moviendo hacia rotación interna. O sea que podemos decir que la gran plasticidad que adquieren los hombros de estos lanzadores les hacen perder la propiocepción básicamente de reconocimiento de posición articular. Obviamente que ellos van a desarrollar otras habilidades y cualidades fundamentales de velocidad, aceleración, potencia y frenado, pero en el reconocimiento de la propiocepción tienen alteraciones. Esto también va a estar dado porque pasan a ser hombros con excesiva movilidad, que evidentemente tienen que ser controlados por un gran control de los músculos del manguito rotador.
También se estudió la propiocepción en hombros de jugadores de softball. Se evaluó la sensación de posición articular en 50 jugadores de softball y en 50 deportistas que no realizaban movimientos de lanzamiento. Se encontraron diferencias significativas a favor del hombro no dominante sobre el dominante en jugadores de softball y mayor precisión propioceptiva en ambos hombros de los deportistas del grupo control sobre los jugadores de softball. O sea, otro estudio que habla que el hombro dominante va a tener una alteración propioceptiva a expensas de su gran laxitud adquirida. Bien, aquí entonces hemos visto bastante información, ustedes tienen unas cuantas referencias donde podemos dar cuenta entonces de mucha de la importancia que ha ido adquiriendo todas estas investigaciones para que nosotros vayamos teniendo herramientas de trabajo y de decisión, tanto terapéutica como preventiva, para abordar las problemáticas de hombro. Pero luego se fue dando consecuentemente la otra discusión. ¿Cuáles eran los ejercicios que había que realizar? En el hombro, recién a partir de los finales de los 90, principios de los 2000, fue el auge de toda esta investigación, a diferencia de la rodilla que fue antes. Entonces, vamos a ir viendo cómo estudios que fueron generando el control de los movimientos y de la actividad muscular nos fueron posicionando en la seguridad de cuáles serían aquellos que podemos ir utilizando en distintas etapas de la rehabilitación y que nos van a dar el fundamento de armar los protocolos, y es lo que ustedes van a ir encontrando a lo largo de estas charlas o en distintos programas de rehabilitación que puedan consultar. Muchos estudios reportaron una menor actividad electromiográfica del serrato mayor en distintas patologías de hombro. Ya Glucksmann y colaboradores estudiaron en lanzadores con inestabilidad la alteración escapular y del serrato, nadadores con hombros dolorosos, lo estudió Escobazo y colaboradores, y en trabajadores de la construcción con afecciones del hombro, Paula Ludwig, que es una pionera, una número uno en todo esto de evaluar con electromiografía fundamentalmente el comportamiento de los músculos escapulares, estudió entonces esta alteración. Pero la misma Paula Ludwig en el año 2004 realiza otro estudio y se propone lo siguiente: evaluar y comparar la actividad electromiográfica del serrato anterior y del trapecio superior y el cociente entre ambos. Recuerden que esa relación era clave para una correcta rotación superior de la escápula durante diferentes ejercicios de extensiones de brazos sobre dos grupos de personas: personas con hombros sanos y personas con disfunciones leves en el hombro, o sea, no lesiones grandes ni rupturas masivas del banquito rotador, síndrome de fricción, dolores ante algunas movilidades específicas y un grupo sano. Los ejercicios que tomó son un push-up plus estándar, o sea, la extensión de brazos. El plus se le llama al movimiento que va a hacer la escápula de protraerse y volver, y luego volvemos. O sea que este ejercicio va a tener 4 fases. Cuando el chico sube, protuye las escápulas con los brazos extendidos, la vuelve a acomodar y luego baja. Se le denomina push-up plus estándar. Luego se hizo lo mismo pero con apoyo de rodilla, con un brazo de palanca más corto. Luego se hizo el push-up plus solo con codo, o sea, se apoyan los codos y lo único que se hace es el movimiento escapular. Y luego se hizo el push-up plus contra la pared. Desde la posición de estar contra la pared extiendo, ahí genero, como vemos, el push-up, protuyo las escápulas, las aduzco y vuelvo luego a la posición. Vuelve a tener 4 tiempos, replica al estándar, pero en posición de pie. Se colocó electromiografía de superficie en trapecio y en serratos, y los resultados entonces de los 4 ejercicios fueron los siguientes. Los sujetos con patologías en el hombro respondieron de manera similar a los sujetos sanos a través de todas las condiciones experimentales. Los ejercicios con mayor activación del serrato anterior y menor cociente
trapecio superior serrato fueron el estándar, el de codo y el de rodilla en todas las fases, excepto en la fase excéntrica no plus. El de pie, el push-up de parado, produjo los mismos cocientes, excepto en la fase plus. Entonces, ¿qué deducimos de estos resultados? Si el resultado fue similar para los evaluados sanos y para los que tuvieron dolor, me sirve para ambos grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que me sirve para prevenir y mantener el equilibrio, y para aquellos que nosotros tengamos como pacientes, para empezar a generar resultados de equilibrio entre el cociente trapecio serrato. Entonces, dice que los ejercicios con mayor activación del serrato anterior y menor cociente, o sea, ejercicios a favor, fueron el estándar, el de codo y el de rodilla, en todas las fases, excepto en la fase excéntrica no plus, o sea, cuando bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el resultado me va bien cuando yo hago la fase plus, arriba y abajo. Y el de parado, si yo hago el convencional de ir y venir con la pared, no tengo ahí el beneficio. El beneficio del cociente, el mayor cociente, va a estar cuando yo hago entonces a beneficio en la fase plus. Voy con el extensión de brazo, genero la fase plus y luego vuelvo. Entonces, ¿dónde generé yo el aporte? Básicamente en la fase plus, donde hago la protracción y la retracción. Obviamente que todos estos ejercicios debemos prepararlos al paciente, no tienen que generar dolor a la coaptación, a la compresión que pueda generar el hombro contra la glena, y el movimiento escapular, que ya veremos, no tenga disquinesia. O sea, tengo que tener primero el trabajo específico de la disquinesia, que ya evaluaremos este concepto, para luego generar este estímulo. Ahí entonces vemos cómo se puede estimular un serrato debilitado. Aquí podemos ver cómo la contracción del serrato estimula la protracción, el pegamiento de la escápula contra la parrilla costal. Esto con estimuladores de buena calidad y con buenos adhesivos se puede realizar. Bien, otro trabajo, ya un poco más aquí, trabajo prácticamente un clásico de Kibler, habla del análisis electromiográfico de ejercicios específicos para el control escapular en fases tempranas de la rehabilitación del hombro. Muchas veces no sabíamos qué hacer, qué ejercicio utilizar. Bueno, Kibler ya hace más de 10 años aportó este trabajo que pasó a ser un clásico en todos los consultorios y en todos los programas de rehabilitación. ¿Cuál fue el objetivo? Evaluar la activación muscular del trapecio superior, inferior, serrato, deltoides anterior y posterior en diferentes ejercicios específicos. Se evaluaron las amplitudes y los patrones de activación muscular en los músculos serrato anterior, trapecio superior, trapecio inferior, deltoides anterior y deltoides posterior con electromiografía en sujetos sintomáticos y asintomáticos. También volvió a tener dos grupos, un grupo de control sin dolor y un grupo con dolor, a medida que los mismos realizaban los ejercicios de remo bajo, desplazamiento inferior, land mover y rovery. Estudiaron 4 ejercicios en estos diferentes músculos, en un grupo sano y en un grupo con patología. Este es el ejercicio de deslizamiento inferior. El paciente básicamente tiene que estar sentado, abduce su brazo a 75-80 grados no más, lo deja extendido y lo apoya sobre un plano. En este caso la camilla, puede ser una mesa, lo que ustedes quieran, y a partir de ahí genera una fuerza isométrica estática hacia abajo, sin inclinar el tronco y sin flexionar el codo. Un brazo de palanca largo
generando fuerza inferior. Generalmente yo comienzo con contracciones de 4, 5 segundos y luego voy progresando a contracciones de 8 a 10 segundos en la medida que el paciente conoce el ejercicio y lo empieza a dominar sin problemas. Remo bajo. El paciente va a estar parado, brazo pegado al cuerpo, a la misma altura del torso, y se va a ubicar en un lugar donde tiene que generar fuerza hacia atrás. Esto se puede hacer contra la camilla, contra una mesa, contra un marco de la puerta. Aquí el objetivo es que él lo haga hiperextensión de columna y empuje hacia atrás, generando también una contracción estática sobre algo que no va a poder vencer. La camilla debe estar trabada en algún lugar, la mesa trabada en algún lugar, y si lo hace contra el marco de una puerta, obviamente no lo va a vencer. Igual, un empuje posterior se denomina remo bajo y también evolucionamos de 4 a 10 segundos en la medida que evolucione el control del ejercicio. Long mover, posición de inicio y posición final. O sea que va a arrancar como si fuera un movimiento en diagonal desde una flexión y aducción del hombro, va a ir, y obviamente flexión del tronco, va a ir hacia una extensión del tronco, extensión del brazo y retracción posterior. Posición de inicio, posición final. Y el Robbery, posición de inicio como si fuera con un levantamiento de pesa, leve flexión del tronco, brazos en flexión, vamos a extensión de tronco y termina con retracción posterior. Esto obviamente primero se hace sin peso y luego se empieza a hacer con pequeñas cargas o con bandas elásticas, depende cómo uno evolucione el ejercicio. Resultados. No se observaron diferencias significativas entre las amplitudes de la activación muscular entre los grupos. Otro punto a favor, igual que el estudio de Paula Ludwig. Tanto en los pacientes con dolor como en el grupo control asintomático, los resultados fueron similares. Esto también nos permite trabajar ejercicios preventivos o terapéuticos. El serrato anterior y el trapecio inferior se activaron entre un 15 y un 30% en todos los ejercicios. La activación del trapecio superior fue elevada en un 21 y un 36% en los ejercicios dinámicos, long mover y Robbery. O sea que los últimos dos ejercicios dinámicos no serían indicados en las etapas iniciales de una rehabilitación, porque generan mucha activación al trapecio superior, y yo al trapecio superior lo quiero deprimido, lo quiero bajo. Quiero ejercicios que me estimulen el serrato y el trapecio inferior. ¿Cuál va a ser la relevancia clínica de esto? Los ejercicios de deslizamiento inferior y remo bajo se pueden realizar en la fase temprana de la rehabilitación. Debido a su limitado rango de movimiento, protege, por ejemplo, la cicatriz o la reparación quirúrgica, mientras que lo del long mover y Robbery, que requieren movimientos superiores, se pueden incluir más tarde en la secuencia. Y vamos a ver ahora la importancia del reclutamiento de cada uno. El deslizamiento inferior enfatiza la depresión de la cabeza humeral y la retracción escapular. O sea, me cumple un doble objetivo. Me va a llevar la escápula a rotación externa, como ya vamos a ver, hacia atrás, y me va a permitir la depresión de la cabeza humeral. Me va a liberar el espacio y el conflicto subacromial con una estimulación del trapecio superior de un 8.1, pero de un trapecio inferior de 19.4 y de un serrato de 23.4. Excelente ejercicio para etapa inicial de la rehabilitación. No estimula el trapecio superior, no estimula el conflicto subacromial y permito un mecanismo de activación temprano de trapecio inferior y serrato anterior. Primer ejercicio que tenemos que introducir. El remo bajo enfatiza la rotación externa de la escápula y la inclinación posterior de la escápula, dos movimientos que yo busco permanentemente para trabajar entonces el reposicionamiento de este
hueso en función de tener luego una buena cinemática. ¿Cómo se estimuló este ejercicio? Trapecio superior 10.4, como el brazo está pegado al cuerpo, no hay conflicto subacromial. Trapecio inferior 15.4, Serrato 28.2 de su reclutamiento. Excelente ejercicio también, fácil de enseñar, fácil de ejecutar en etapas tempranas de la rehabilitación. Esos serían los dos ejercicios iniciales. ¿Qué provocó en los mover? Que el trapecio superior ya trabajó un 21.8, el trapecio inferior trabaja mucho también, un 30.5, y el serrato un 25.8, o sea, hay mayor equilibrio ya en los tres músculos. Por eso se dice que sería para una etapa más avanzada, donde ya el conflicto de movimiento subacromial empiece a tolerar dicho ejercicio. Y aquí ya vemos como el Robery tiene una alta activación del serrato superior que supera ahora al trapecio inferior de 31.6 a 27 y ampliamente al serrato a 20.9. O sea, si vemos los reclutamientos, sería el último ejercicio que tenemos que incorporar en función de pensar en la activación de un serrato, de un trapecio 3, pensando en el control escapular y la poca fricción sobre el conflicto subacromial. Más aquí, otro muy buen trabajo, aquí aparece Ankuls, una de las referentes también en el mundo del trabajo de hombro, y Demey, integrante de este estudio, es un poco la presentadora de este trabajo. Presentaron ejercicios de rehabilitación del músculo escapular, o sea, los músculos escapulares que estuvimos viendo, y vamos a reiterar algo ahora cuando veamos escápula, para atletas que realizan actividades que involucran los miembros superiores y presentan síntomas de pinzamiento. Como el efecto de un programa de entrenamiento de 6 semanas sobre el reclutamiento muscular de estos músculos y el resultado funcional generó dichos resultados. Ellos se propusieron con un programa de 6 semanas que consiste en ejercicios previamente seleccionados, puede mejorar la activación muscular y el momento del inicio de la activación durante la elevación del hombro. Dicho programa también puede modificar los niveles de dolor y funcionalidad de los atletas que realizan actividades que involucran los miembros superiores y presentan síntomas leves de pinzamiento. Aquí estamos hablando también en deportistas que tienen síndrome de fricción y debemos darle ejercicios de rehabilitación. Ellos estudiaron 12 ejercicios. De esos 12 ejercicios que fueron evaluando, se encontraron entonces que estos 4 iban a permitir un mejor reclutamiento y una mejora funcional, fundamentalmente luego de 6 semanas de trabajo. Aquí vemos, este ejercicio se realiza con una extensión horizontal, el ejercicio comienza aquí abajo, con el brazo colgado, y se lleva una extensión horizontal hacia la línea neutra en rotación externa de hombro. Este es un ejercicio que se hace partiendo desde la cadera y se llega hasta los 90 grados, se estaría realizando una flexión y extensión del hombro en un plano indiferente. Rotación externa con el brazo pegado al cuerpo desde la línea de rotación interna máxima hacia rotación externa y tolerancia. Y este ejercicio involucra la extensión del hombro desde el plano neutro de apoyo hacia la extensión de 20-30 grados. Estos 4 ejercicios entonces, ¿qué generaron? Que los puntajes SPADI, que es una escala de valoración, redujeron significativamente desde 29.86 durante la evaluación inicial a 11.7 durante las mediciones posteriores a la mitad del tratamiento, 3 semanas, y a las 6 semanas con una P de 0.01. Después del programa de entrenamiento, los ratios trapecio superior, serrato se redujeron considerablemente. El trapecio inferior exhibió una activación significativamente temprana en comparación con el trapecio superior y el trapecio medio en estos 4 ejercicios. O sea que son ejercicios ideales para el trapecio inferior. Y el serrato anterior exhibió una activación significativamente temprana en comparación con los músculos trapecio superior y trapecio medio.
Entonces, nosotros tenemos como el trapecio inferior con estos 4 ejercicios se sobrepone al trapecio superior y al trapecio medio, y como el serrato se sobrepone al trapecio superior y al trapecio medio con unas P muy interesantes. Entonces, estos 4 ejercicios que vemos aquí serían indicados y seguros para la estimulación de un trapecio inferior y de un serrato por sobre la activación de los otros trapecios. Conclusión: este es el primer estudio longitudinal que demuestra que los ejercicios previamente seleccionados mejoran el dolor y la función en base a los puntajes SPADI, reducen la activación relativa del trapecio y alteran los ratios trapecio superior serrato. Serían ejercicios de activación seguro para mejorar el control escapular y así poder mejorar los avances en las otras etapas de la rehabilitación. Reynolds y Will en el 2004 también nos presentan este interesante trabajo: cuantificar la actividad muscular, o sea, electromiográfica, de los músculos infraespinoso, redondo menor, supraespinoso, deltoides posterior y medio durante 7 ejercicios utilizados regularmente para fortalecer los rotadores externos del hombro. Entonces, muchos ejercicios que se hacen no tenían la constatación electromiográfica y funcional de si servían o no servían. Ejercicios normalmente utilizados: aquí vemos en decúbito la rotación externa del hombro, rotación externa con un agarre en plano indiferente, rotación externa sin contención pegada al cuerpo, rotación externa 45 grados, rotación externa 90 grados, rotación externa en decúbito prono, desde la posición neutra hacia los 90 grados, y extensión horizontal desde la posición de abajo hacia arriba, generando extensión horizontal en rotación externa de hombro. O sea, 7 ejercicios. Vemos los 3 primeros, vemos los 4 últimos y vemos los resultados. Para cada músculo se obtuvo un registro de la máxima contracción isométrica voluntaria y luego el porcentaje pico que cada ejercicio arrojó de esta máxima contracción. Se destacan para cada músculo aquellos ejercicios cuyo porcentaje de esta máxima contracción isométrica voluntaria supere el 50% del registro. Para el infraespinoso y el redondo menor, de los 7 ejercicios, los 2 que superaron ese porcentaje son 62% y 67% respectivamente, infraespinoso y redondo menor, con el ejercicio de rotación externa en decúbito lateral con el brazo pegado al cuerpo. Este es un excelente ejercicio para los rotadores externos del hombro, sin riesgo de compresión subacromial y de riesgo a la sutura. Obviamente aquí vemos 62 y 67 y ese es el ejercicio. Se puede ir mejorando las amplitudes desde el brazo pegado a la panza hacia ir aumentando la rotación. Ejercicio para fase inicial de la rehabilitación. Y luego aparece el ejercicio de rotación externa con abducción de 90. Fíjense, con un menor reclutamiento, 53 y 55 en referencia al otro ejercicio. Este sería para una fase avanzada, porque ya aquí tengo conflicto de fricción. Para el supraespinoso y para el deltoides posterior, el reclutamiento máximo se dio con este ejercicio: extensión horizontal con rotación externa. Un ejercicio que puede reproducir el péndulo, el ejercicio pendular que muchas veces damos. 82 y 88%. Un ejercicio seguro para fases iniciales, obviamente en rotación externa para no comprimir el troquíter contra la coraco, el acromion, y avanzar en la amplitud según tolerancia. Luego le sigue el de decúbito prono en rotación neutra hacia rotación externa, viendo qué amplitud tenemos, con 68 y 79. Y por último aparece el de rotación externa con abducción de hombro, con 57 y 56 para fase avanzada. Entonces, esta sería la secuencia: fase inicial, fase intermedia, fase avanzada, para ir reclutando a estos músculos.
Y el deltoides medio tuvo mucha activación con la extensión horizontal en rotación externa y luego con el ejercicio de rotación externa y abducción de hombro. Fase intermedia, fase avanzada. Aquí vemos también cómo con estimulación podemos generar estimulación de los músculos del manguito rotador, fundamentalmente infraespinoso, y el acople de los músculos escapulares. Este otro estudio de Decker y colaboradores buscó el registro electromiográfico de la actividad del subescapular, actividad muscular del subescapular, pectoral mayor, dorsal ancho, redondo mayor, infraespinoso y supraespinoso durante 7 ejercicios de rehabilitación que cotidianamente nosotros vemos en los consultorios o en los gimnasios de rehabilitación, pero aparece por primera vez el estudio del subescapular. El subescapular es un músculo difícil de estudiar, ya que está tapado por la escápula. Si sacamos la escápula, aquí lo podemos ver, y tiene un predominio de unas fibras superiores muy paralelas al eje de trabajo y unas fibras inferiores muy oblicuas a su eje de trabajo. Por lo tanto, conceptualmente al subescapular lo descomponemos básicamente en dos componentes de fibras. Unas superiores que son más transversales al eje de trabajo, netamente vamos a considerarlas como rotadoras, y unas inferiores que las vamos a considerar, como ya veremos, como depresoras de la cabeza humeral. Se analizaron los datos electromiográficos para calcular las amplitudes máximas y promedio de todos los ejercicios, dividiéndolos en fases de fuerza progresivamente en aumento, lo que se llamó fase concéntrica, y en disminución, fase excéntrica, para regular el movimiento, ya sea cuando generaba fuerza de cierre o fuerza de apertura, concéntrica o excéntrica. Los datos electromiográficos, como siempre, fueron expresados como porcentaje de la máxima contracción voluntaria de cada uno de los músculos. Vamos a ver los ejercicios que se fueron realizando. Rotación interna baja, con una banda elástica. Se lleva el brazo hacia adentro, hacia la rotación interna, y luego vuelve. Entonces vamos a tener una fase concéntrica y una fase excéntrica. Rotación interna media. Se va a empezar de una abducción de 45 grados, se lleva el movimiento a rotación interna, en concéntrica, y luego a rotación externa. Rotación interna alta, partiendo de una abducción de 90 grados, vamos a la rotación interna en fase concéntrica y fase excéntrica. Golpe de puño, se lleva el brazo hacia adelante, fase concéntrica, y cuando vuelve, fase excéntrica. Movimiento diagonal, se va a partir de una abducción de 45 grados de brazo, se toma la polea y voy hacia la línea media de la cadera contraria, o sea, diagonal. Estoy haciendo una fase concéntrica y luego una fase excéntrica. Abrazo dinámico, con una doble polea, reproduzco hacia el centro del cuerpo. Y, por último, el ejercicio de extensión de brazos con fase plus, como ya habíamos visto anteriormente en los trabajos de Paula Ludwig. Entonces, 4 fases. Subo, fase plus arriba y luego bajo. Entonces, 4 tiempos, 7 ejercicios. Aquí vemos uno en cadena cerrada, doble cadena abierta bilateral, en el abrazo dinámico, diagonal individual, y
las rotaciones internas baja, media, alta y golpe de puño. 7 ejercicios, ustedes pueden verlo. ¿Qué resultados arrojaron? La rotación interna baja produjo la menor actividad del supraespinoso con una marcada actividad del subescapular. Rotación interna baja. La menor actividad del supraespinoso no me da conflicto arriba, con una marcada actividad del subescapular. Ideal para fases iniciales de la rehabilitación como depresor de la cabeza humeral. Ejercicio diagonal y rotación interna alta fueron los más efectivos en la fase excéntrica, ideal para fases avanzadas de la rehabilitación, donde se incorporan los trabajos excéntricos, como ya vimos, con sus beneficios. Extensión de brazos con plus y golpe de puño hacia adelante. Estos dos ejercicios indujeron actividad superior al 20% de la máxima contracción voluntaria isométrica en los músculos subescapular, supraespinoso e infraespinoso, ideales para entrenar la coordinación y la estabilidad neuromuscular. Golpe de puño, cadena abierta, extensión de brazo con fase plus, cadena cerrada. Entonces, ideales para la coordinación y la estabilidad neuromuscular. ¿Por qué? Porque los 4 músculos en simultáneo estarían trabajando subescapular, por delante, supra e infra, tanto en la fase concéntrica como excéntrica para la estabilidad del hombro, para luego pasar a la fase plus de este otro ejercicio, que sabíamos que ya tenía efectos sobre la cúpula del trapecio y del serrato, pero ahora lo vemos como co-contracción en la estabilidad del hombro. Rotación interna alta y golpe de puño hacia adelante no provocan estimulación sobre el subescapular inferior. Estarían contraindicados para las fases iniciales de la rehabilitación. Entonces, ojo, cuando yo quiero trabajar al subescapular, fundamentalmente la parte inferior, para generar depresión, no debo optar por estos ejercicios. Estos ya van a ser para fases más avanzadas de la rehabilitación. La activación del manguito rotador entonces está influenciada por la abducción del hombro. A mayor abducción, mayor activación de la porción superior del subescapular y menor de la porción inferior del mismo. Entonces, para actuar como depresor de esta cabeza humeral, los ejercicios para el subescapular deben ser ejercicios que van con el brazo pegado al cuerpo. A medida que vamos despegando el brazo del cuerpo, el subescapular inferior deja de actuar como depresor y ya actúa más como coaptador, básicamente, la porción superior. Y eso es ya para etapas más avanzadas. La porción inferior tendría más influencia sobre la depresión de la cabeza humeral por la orientación de sus fibras. Por lo tanto, ya hemos visto aquí muchísimos informes de reclutamientos musculares de distintos autores y con distintas evidencias, donde nosotros podemos ya ir armando una secuencia de ejercicios y tener en claro cuáles serían aquellos que debemos ir optando como segundo. De todas maneras, nosotros debemos trabajar esta articulación como una cadena cinética. Para esta cadena cinética tenemos los eslabones. Primero la columna, es importante la postura. Luego hay que darle prioridad a la escápula. Fundamentalmente trapecio 1, trapecio 3 y serrato son los que van a garantizar la cúpula de rotación de este grupo, de este hueso. Estos músculos deben ser trabajados en equilibrio y en resistencia, porque la fatiga de ellos iba a alterar la rotación de la misma. Luego, grupo del manguito rotador y porción larga del bíceps, fundamentalmente pensándolo como depresores de la cabeza humeral y coaptadores de la misma. Mucho trabajo también de acople, de resistencia para garantizar el trabajo. Y por último, los músculos motores primarios del hombro,
que obviamente el deltoide va a ser el más importante, luego se va a sumar el trapecio, el pectoral mayor y el dorsal ancho. Entonces, en esta secuencia uno debe seguir la lógica tanto de prevención como de rehabilitación. Las respuestas neuromusculares deben apuntar a una estabilización dinámica de la articulación, fundamentalmente ante movimientos rápidos y bruscos que ocurren en esta secuencia articular. Hay que determinar un correcto equilibrio muscular entre agonista, antagonista y sinergistas. Esta famosa relación elongación-fuerza que se tiene que dar en todo el complejo escapulohumeral para llegar a la automatización de los gestos específicos. Dentro de las consideraciones que podemos hacer, decimos que las articulaciones inestables, hipermóviles o con dolor tienen déficit propioceptivo. Todos los tejidos los diferentes tejidos deben ser expuestos a una tensión a fin de generar un input aferente al sistema nervioso. Los ejercicios de reconocimiento del posicionamiento articular pasivo y activo deben prevalecer en las primeras etapas de la rehabilitación y ser los pilares de la prevención. El programa de fortalecimiento debe priorizar trabajos de resistencia muscular en distintos ángulos y a diferentes velocidades de los músculos escapulares, fundamentalmente trapecio superior serrato, y del control del manguito rotador, fundamentalmente controlando la fatiga y los efectos de la depresión de la cabeza humeral. Los ejercicios balísticos y pliométricos serían los más indicados en las etapas avanzadas de la rehabilitación, y en pacientes añosos donde se evidencia un déficit propioceptivo hay que reconsiderar las etapas del programa de rehabilitación y hacerlas más lentas. Bien, tenemos aquí una charla un poquito extensa, con mucho contenido, pero fundamentalmente, como siempre digo, es la que da un poco los pilares, las bases para decidir con qué criterio utilizar ejercicios que tengan evidencia sustentable. Esto es lo que hace que nuestros programas se sustenten en la ejecución no anecdótica de un ejercicio que uno hace por repetición, sino porque sabe que tiene atrás un estudio, un seguimiento. Uno tiene que ir a la aplicabilidad e ir reconociendo los pros y los contras de cada uno de ellos. La próxima conferencia que vamos a ver va a tener que ver con disquinesia escapular, y con esto vamos a cerrar entonces un poco lo que es todo el análisis biomecánico que hemos realizado, con todo el análisis propioceptivo y electromiográfico, y ahí entonces vamos a tener un poco la concepción de por qué se utilizan tales ejercicios y tales criterios en los programas de rehabilitación que vamos a ver sobre la patología del manguito rotador e inestabilidades. Dentro de las futuras direcciones hay que seguir viendo estudios que validen científicamente cuáles son los ejercicios terapéuticos indicados para restablecer el control neuromuscular sobre la cinemática articular, ya que muchos de estos, como les dije, se sustentan cotidianamente en la evidencia anecdótica. Puta madre que me remilparió.
para la toma de decisiones a los cirujanos, fundamentalmente pensando en las inestabilidades de hombro y que aportan. Bueno, vamos a ver en esta oportunidad una ponencia enfocada a las evidencias que tenemos en propiocepción. Nena, no sé qué mierda me pasa, no puedo apagar el Atube Catcher, me sigue grabando. Fue dando base para la toma de decisiones a los cirujanos, fundamentalmente pensando en las inestabilidades de hombro y que aportó esta evidencia, y a nosotros los kinesiólogos, los que trabajemos con la readaptación del hombro, algunas cuestiones de ejercitaciones que fundamentan también nuestro accionar. Y en la segunda parte vamos a ver evidencias de estudios científicos que hablan de